Qué bendición, mis amados, podernos reunir en esta mañana nuevamente, poder escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Y qué bueno que te conectes en esta hora para poder recibir más y más de Dios, porque cuando hay ese anhelo profundo en el corazón de sus hijos de querer aprender la palabra, de querer ser pastoreados por Dios, porque Él es nuestro buen pastor, Dios obviamente se glorificará y llenará nuestras vidas y nuestros corazones. Hemos denominado este mensaje en esta mañana preparados para morir. Y es que quiero que tú pienses en esta hora si tú estás preparado para morir. Los hombres sobre la tierra se preparan para vivir, anhelan la vida, les gusta vivir esta vida. Algunos la viven bien, algunos la viven mal, lejos de Dios, en sus deleites, en sus caprichos, pero realmente el ser humano nunca se prepara para morir. Y cuando digo que nunca se prepara para morir, no piensa en su eternidad, está tan aferrado a esta tierra que obviamente nunca va a querer morir, nunca va a querer partir de esta tierra. Para esto quiero que miremos en la escritura el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a mirar el verso 21, Juan 11, 21. Y dice la escritura: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén y amén. ¿Qué me está mostrando aquí la escritura? Este es el momento en que Lázaro, uno de los amigos, por no decir que el buen amigo que tenía nuestro Señor Jesucristo, había muerto. Y obviamente una de sus hermanas, acercándosele al Señor 3 días después de que Lázaro había muerto, le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ella le dice: pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará. Y en ese momento Jesús le dice: tu hermano resucitará. Cuando la palabra está mostrando esto, obviamente Lázaro había muerto físicamente. La muerte obviamente ya le había tomado y solo un milagro de Dios podría haber hecho que Lázaro resucitase de la tumba. Milagro que Jesús obviamente iba a realizar, porque Él lo iba a hacer para que el nombre de su Padre fuese glorificado. Él entonces dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si alguien muere, sí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Y aquí es donde quiero que tú y yo observemos. Marta, María, que eran las hermanas de Lázaro, obviamente estaban afligidas, obviamente estaban desconsoladas porque su hermano había muerto. Pero ellas solamente estaban mirando en lo terrenal. Ellas veían en Jesús, obviamente, a alguien grande, a alguien poderoso, a alguien que, como Marta lo había manifestado, Jesús mismo podría obviamente hacer algo. Si Él hubiese estado ahí en el momento en que Lázaro aún estaba vivo. Pero definitivamente este pasaje bíblico me muestra que ni ellas, ni los que estaban alrededor, ni aún el mismo Lázaro tal vez estaba preparado precisamente para morir. El ser humano siempre se enfoca en esta vida e ignora la vida eterna. Ignora precisamente que hay un lugar de eternidad donde Dios obviamente tiene reservado para nosotros. ¿Cómo podemos saber esto? Pues la misma palabra nos lo dice. Sin perder allí, quiero que vayas a Juan capítulo 14. Mira el verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí la palabra está mostrando y está diciendo Jesús partiría a preparar una morada, un lugar para todos nosotros, para aquellos que llegasen a hallar la muerte, para aquellos que llegasen obviamente en lo largo de su vida, llegar al momento final en que la muerte llegase sobre ellos. La promesa que Dios hacía es que había un lugar preparado para todos. Y de la misma manera el Señor da la promesa, verso 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa era la promesa de la venida de Cristo. Él les estaba diciendo, yo voy a volver, yo voy a regresar. Pero en otras palabras, Dios nos está mostrando, pero si la muerte llegase antes sobre nuestras vidas, nosotros debemos estar preparados para partir a la eternidad. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás preparado para partir de esta tierra? ¿Estás preparado para morir? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a que termine tu vida? ¿Estás tan aferrado a las cosas de esta tierra, a tu trabajo, a tu familia? ¿Estás tan aferrado a tus riquezas, a tus bienes, que no quieres partir? Y con esto yo no te estoy diciendo que obviamente no valores tu vida. Claro que la valoramos, claro que le damos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que Él nos permite disfrutar, por los nuestros. Pero tú tienes que estar listo, porque como no sabemos en qué momento la muerte llegará sobre nosotros. ¿Cuántas personas en este tiempo han partido? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuántas personas jóvenes, llenos de salud, de vigor en su alma, en sus huesos? Esta enfermedad los tomó y tuvieron que partir. La pregunta es si ellos estaban preparados para partir. El ser humano no se prepara para irse de esta tierra. El ser humano no se prepara para morir. Y la única manera de estar preparados para morir es teniendo la convicción de lo que el Señor nos decía allí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, aunque llegue a morir, vivirá eternamente. Ese es el regalo que Dios entrega, la vida eterna. Pero ese regalo solo llegará sobre aquel que se preparó en vida, recibiendo a Jesús en su corazón, caminando con Dios, escuchando la palabra del Señor. Tú tienes que prepararte para ese momento. La promesa de Dios es que Él vendrá por nosotros, pero la pregunta es, ¿qué tal la muerte llegase antes? ¿Estaremos preparados para irnos con el Señor? Yo quiero decirte, no te aferres tanto a esta tierra, porque si estás tan aferrado a esta tierra, aún en tu corazón no está plenamente la convicción de ir a la vida eterna. La misma Escritura nos sigue dando luz sobre lo que te estoy hablando en esta hora. Y quiero que mires inicialmente el Salmo 49, el verso 10. Salmo 49, verso 10. Mira lo que dice acá la Escritura. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Cuando el salmista está escribiendo esto, él está diciendo, los sabios también mueren. Mueren de la misma manera que el insensato, mueren de la misma manera que el necio. O sea, lo que la palabra está mostrando es que finalmente todos los seres humanos llegarán a morir. Cuando miramos el primer pasaje que observamos en la vida de Lázaro, pues el Señor hizo un milagro, Él levantó su mirada al cielo y Él le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hago en esta hora por causa de la multitud, para que crean que obviamente tú me has enviado. Y el Señor levantó su voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Ese hombre que había sido sepultado durante 3 días en ese sepulcro, ese hombre que, como ya lo habían expresado, ese cuerpo hedía, olía mal, se levantaba de los muertos, había resucitado. Era un milagro poderoso. Era el milagro más grande tal vez que había sucedido en aquel momento donde Jesús estaba. Pero después de que Él resucitó, obviamente su familia se alegró, se gozó, compartió con Él.
pero como es el orden de la vida, Lázaro volvió a morir. Lázaro no estuvo por siempre en esta tierra. Lázaro tuvo que volver a morir. A lo que vamos con este es que la muerte es algo inevitable que llegará sobre los seres humanos. Y lo único que lo puede evitar en los hijos de Dios es que Él venga antes entre las nubes en el arrebatamiento. Sería lo único que evitaría que nosotros muriésemos. De lo contrario, nosotros vamos a morir. Entonces en el Salmo 49, el verso 10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. O sea, todos, tanto sabios como necios, tendremos que partir de esta tierra. Pero aquí lo importante es estar tomados de la mano del Señor, saber que nuestras vidas le pertenecen a Él. Mira el Salmo 49, el verso 17, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. El Salmo en sí está hablando obviamente del insensato frente a sus riquezas. Y cuando el salmista está exponiendo esto, él está diciendo claramente, cuando este hombre muera, este que ha acumulado sobre la tierra, pues no llevará absolutamente nada a su tumba, ni con él descenderá su gloria. Qué impresionante eso, ¿no? Porque en la tierra nosotros podemos llegar a obtener muchas cosas, pero finalmente la muerte golpeará la puerta y nos llevará. Aquí lo importante, vuelvo y te repito, es que tú estés con Cristo, es que tú hayas nacido de nuevo. Por eso el título de este mensaje, tienes que estar preparado para morir. Tienes que estar preparado para partir de esta tierra. El miedo que tienen los seres humanos hoy en día es ese, a morir. Por eso muchos han utilizado la vacuna como un medio de protección para no morir. Pero tal vez no mueran de ese virus, pero pueden llegar a morir de otra cosa, de otra manera. Es que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Nada nos garantiza que vivamos mucho tiempo sobre esta tierra. Cualquier cosa puede tocar a la puerta y podríamos morir. Y si tú no estás preparado y si Cristo no está en tu corazón, tristemente tú partirías a una eternidad sin Cristo. Ese es el gran problema. La palabra es tan sabia y nos da tanta luz respecto a lo que estamos hablando en esta hora, mis amados. Quiero que mires Salmo 78, verso 31. Salmo 78, verso 31. Mira lo que dice acá la Escritura. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Quiero que mires esa palabra robusto. Dice que Dios mismo en un momento determinado, en el trato que tuvo con su pueblo, hizo morir a los más robustos, a los más fuertes, a los hombres de guerra. Es decir, no importaba la corpulencia de su cuerpo, no importaba la fortaleza física de su cuerpo. Cuando Dios determina que una vida ya debe acabar, Él sencillamente lo hace. Porque en Él está la vida. Y Él es el que determina el momento en que todos nosotros partiremos de esta tierra. Aquí la cuestión, iglesia, no es que tú estés plenamente robusto. Aquí la cuestión no es de que tú estés enfermo. O sea, el hecho de que tú estés enfermo no quiere decir de que ya vayas a morir. Escúchame bien lo que el Señor está hablando en esta mañana. Si tu vida está en las manos de Dios y si Dios no decide que tú tengas que partir de esta tierra, no vas a partir hasta el día en que Él lo diga. Tampoco puedes estar confiado que porque te sientas bien, porque en tu cuerpo no hay una enfermedad, un quebranto, un dolor, eso no garantiza que tampoco vas a morir. Vuelvo y te repito, en este tiempo, hombres, mujeres robustos, que se sentían plenos en su salud, les atacó este virus y se los llevó en menos de nada. El problema no es morir, el problema es lo que sigue después de la muerte. El problema es
¿A dónde irán esas almas? ¿Dónde estarán esas almas en estos momentos? Y vuelvo y te repito lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero hay que creer en Jesús para poder vivir eternamente en Él, en el cielo. No para pasar una condenación eterna lejos de Él en el infierno. Qué impresionante la palabra, ¿no? Él hizo morir a los más robustos y derribó a los escogidos de Israel. ¿Quién tiene control sobre la vida? Solamente Dios. Dios es el único que decide el momento exacto en que tú y yo partiremos de esta tierra. Pero ahí es donde tu confianza debe estar plenamente puesta en el Señor. Eclesiastés 2, verso 16. Mira lo que dice la Escritura. Eclesiastés 2, verso 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Una vez más la palabra lo dice: tanto el sabio como el necio morirán. No habrá memoria de ellos para siempre. Nuestra gloria, la gloria del hombre, será como la hierba del campo, será perecedera. Algún día estará, pero algún día dejará de estar. El sabio y el necio morirán. No todos estarán eternamente en esta tierra. Y eso es lo que el hombre muchas veces no entiende. Se aferra tanto a esta tierra. Se aferra tanto a lo que es esta vida, que olvida lo genuinamente importante. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere salvar su vida, pues la perderá. Y aquel que la pierda por causa de mi nombre, ese será el que la salvará. Perder nuestras vidas es entregarlo todo por amor a Cristo. Entender que hay algo más allá de esta vida que estamos viviendo. Y esa vida que está más allá, la que nos espera en Cristo, es mucho más gloriosa de lo que podríamos obtener en esta tierra. En Eclesiastés 3, el verso 2, en el contexto con el verso 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene un tiempo. Y el Señor aquí a través del rey Salomón está diciendo: hubo un tiempo para nacer, pero también habrá un tiempo para morir. Habrá un tiempo en que tu vida, mi vida, se termine sobre esta tierra. Y si la muerte llegase a nosotros antes de que Cristo viniese entre las nubes, es el tiempo de Dios, es el tiempo que Dios determinó sobre tu vida, pero tú tuviste que estar plenamente preparado para partir. Proverbios 11, el verso 7, mira lo que dice la Escritura: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Mira lo que dice la Escritura: cuando muere el hombre impío, el pecador, el que está lejos de Dios, perece su esperanza. ¿Y sabes por qué perece su esperanza? Porque su esperanza estaba en esta tierra, en las cosas de esta tierra. Esos que dicen caminar con Dios, esos que dicen creer en Dios, pero que toda su esperanza está puesta en esta tierra, está totalmente desenfocada. Porque mi esperanza no está en esta tierra. Mi esperanza está en los cielos, de donde esperamos al Señor, al que venció en la cruz, al que murió, al que también resucitó, al que nos ha prometido vida eterna. Cuando muere el impío, perece toda su esperanza. Todo termina para él, porque todo lo enfocó en las cosas de esta tierra. Pero los hijos de Dios no nos enfocamos en esta tierra.
Los hijos de Dios siempre estamos pensando más allá. Los hijos de Dios estamos anhelando estar para siempre con el Señor. Es la esperanza que todos nosotros obviamente tenemos. En Eclesiastés 3, verso 19, ve allí conmigo. Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Qué pasaje tan impresionante ese? Ahí el Señor, a través de Salomón, nos está comparando con las bestias del campo. Dice, tanto el uno como el otro respiran, pero definitivamente tanto el uno como el otro tendrán que morir. Y si entendemos esto, pues Salomón decía, esto es vanidad tremendamente. Porque el hombre se vanagloria de lo que tiene, de lo que ha logrado en su vida. Él cree que vivirá eternamente en esta tierra. Él cree sencillamente que tiene control de su propia vida, pero no. El que tiene control de nuestras vidas es Dios, y el que determina cuándo partiremos de esta tierra es solamente el Señor. Y la comparación que hace acá nos parece fuerte, pero es cierta. Te lo voy a volver a leer, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Dice, es exactamente igual. Como mueren los unos, así morirán los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Todo esto es vanidad. No tenemos más. Es el regalo de Dios. La vida es algo hermoso y es un regalo que proviene de Dios. Pero definitivamente, si alguien no ha llegado a los pies de Cristo, si alguien no ha caminado con el Señor, de nada le sirvió vivir en esta vida. Su vida fue banal, su vida sería totalmente triste. Eclesiastés 7, verso 17, mira lo que dice la palabra. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Y aquí este pasaje me lleva a reflexionar el camino del malvado, del perverso, del que anda en la iniquidad. Salomón está exhortando y dice, no hagas mucho mal, como no es permitiendo o tratando de decir solo haz un poco de mal, no. Él está exhortando totalmente y está diciendo, no debes estar en lo malo. Y él está diciendo, es que ¿por qué has de morir antes de tiempo? Y cuando dice antes de tiempo, no es que a Dios se le haya salido de las manos el momento en que una persona muere. Pero en el plan perfecto de Dios, Dios tal vez tuvo el deseo de que una persona viviera 60, 70, 80 años. Pero los jóvenes que hoy en día andan en la delincuencia, en las drogas, apartados de Dios, llenos de vicios, llenos de maldad, están muriendo a los 15, 17 años. ¿Por qué habrían de morir antes de tiempo? Porque sencillamente no caminaron con Dios, porque no fueron temerosos de Dios. Y ahora están en una condenación eterna, lejos de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante eso, iglesia. ¿Por qué alguien habrá de morir antes de tiempo? Y termino con esto. Filipenses 1, verso 21. Mira lo que dice la escritura allí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Admiro la vida de Pablo. Cada vez que leo sus cartas, admiro lo que él era, lo que él sentía, lo que él deseaba. Y él decía, Señor, si tú me permites seguir viviendo, será para ti. Para mí el vivir es Cristo. Mi vida está en torno a ti, en hacer tu obra, en predicar el evangelio. Pero si llego a morir, Señor, eso es ganancia. Porque voy a estar contigo eternamente, porque voy a partir a tu presencia. Esa es la convicción de alguien que está preparado para la muerte.
Por eso Pablo le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa es la convicción de alguien que está en el Señor realmente, que sabe que en el momento en que llegue la muerte sobre su vida, Él va a partir a la presencia de Dios. Para ti y para mí el vivir debe ser Cristo. Para ti y para mí el morir debe ser ganancia, porque partiremos a la presencia del Señor. Habrá un dolor para los que están a nuestro alrededor, pero si ellos están conscientes de lo que era nuestra vida en Cristo, ellos tendrán obviamente la esperanza de que nosotros habremos partido a la presencia del Señor. No le temas a la muerte, no le temas. La misma palabra dice que el Señor obviamente derrotó al enemigo, que le exhibió públicamente con principados, potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y que Él vino precisamente para librar a todos los que por temor a la muerte seguían siendo esclavos de Él. No que el diablo decidiera en qué momento iban a morir las vidas, sino es el miedo a la muerte, es el temor a la muerte. Cuando alguien realmente llega a los pies de Cristo, ese temor se quita, porque para ti el vivir se convierte en vivir para Cristo, y el morir, si llegase, será ganancia para tu vida. No temas, prepárate para morir, prepárate. Si Cristo no viene antes, la muerte tocará nuestras vidas. Sea en 1 año, sea en 10, sea en 30 años, no sé en qué tiempo. Pero el Hijo de Dios tiene que estar preparado para partir a la presencia del Señor. No puedes enfocarte en lo terrenal, no puedes enfocarte en las cosas que están en esta tierra. Tienes que pensar en el Señor, tienes que pensar en la herencia de la vida eterna, el motivo por el cual Cristo murió por ti en la cruz. Así que toda tu confianza debe estar depositada en Dios. No morirás antes ni después del tiempo determinado. Si estás caminando con el Señor, ese momento llegará en el instante en que Dios lo haya determinado. Pero si tú viviste una vida en Cristo Jesús, te aseguro, como lo dijo el Señor en su palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte gloria y honor, Señor. Quiero darte gracias por tu sacrificio hermoso en la cruz. Porque gracias a ese sacrificio hay la esperanza en nuestro corazón de que hay vida eterna. Tú venciste la muerte. Tú resucitaste. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Y la promesa que tú nos diste era que ibas a preparar morada para nosotros, para que donde tú estuvieses, nosotros también, Señor, estuviésemos contigo. Quita el miedo, quita el temor, Señor, de los que aún temen a la muerte, Padre. Prepara tus escogidos, prepara tu pueblo, Señor, que si la muerte llegase a tocar a nuestras puertas, Dios mío, todos nosotros estemos listos para aquel momento, Dios. Que ese miedo, Señor, que esa incertidumbre, Dios, sea quitada del corazón de tus hijos. Yo te pido que tú hagas algo poderoso en esta hora. Que ese engaño del enemigo sea quitado en esta hora, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Gracias, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora. Derrama de tu espíritu sobre las vidas, sobre los corazones, Señor. Que tus hijos sientan el fuego de tu espíritu en esta hora, Señor. Que sientan esa esperanza, Dios, de que partirán
a tu presencia en el momento en que tú nos llames a cada uno de nosotros, Señor. Hoy recibe la gloria, hoy recibe la honra, Dios, que la preciosa paz que sobrepasa todo entendimiento sea guardando los corazones, los pensamientos de tus hijos en esta hora, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que ellos sientan el toque de tu Espíritu en esta mañana, que esta palabra, Señor, traiga consuelo, traiga esperanza, traiga vida sobre todos nosotros, Señor. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, señores, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados, gloria a Dios. Esta palabra, en lo personal, mis amados, trae fe, trae esperanza, trae consuelo sobre mi vida, trae paz, porque sé que mi vida, así como Dios quiere que la tuya, esté confiada en Él, esperanzada en Él, tranquila en el Señor, solamente esperando a que tu Señor te llame para ir y estar para siempre con el Señor. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que nos prepare a todos si la muerte en algún instante llegase sobre nosotros antes de que Cristo viniese entre las nubes por nosotros. Fuerte abrazo en Cristo Jesús.